Buenos días, mi nombre es Gabriel Monzón y el día de hoy les voy a presentar lo que es nuestro proyecto final de aforo vehicular realizado por Carlos Emiliano Luna García, Mariana Molina Durán, César Hernández y su servidor, Gabriel Monzón. Bueno, primero que nada vamos a establecer ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el aforo vehicular? Bueno, el aforo vehicular es el conteo de vehículos que pasan por un punto, sección de un camino o a una intersección en un tiempo determinado. Y estos ustedes se preguntarán para qué se utiliza. Bueno, se utiliza para cuantificar el volumen de tráfico que circula por una vía en un determinado periodo de tiempo. Porque aunque bien es cierto que la disponibilidad del sistema vial, lo que te oferta en cuanto a la capacidad es importante, también que la semaforización esté en un ciclo óptimo es igual de relevante para el flujo constante de vehículos en esa intersección, para no generar esos tipos de problemas de congestión y que pueden generar accidentes, ¿no? Bueno, también es necesario establecer una metodología para el conteo de volúmenes por fase. Y los pasos a seguir son los siguientes. Primero es necesario establecer una intersección de interés y aforar en algún día y hora que represente un tráfico habitual, es decir, que de preferencia sea entre semana en un horario de 8 a.m. a 7 p.m. Posterior a esto, se observa las fases con las cuales se cuenta la intersección y se divide el equipo de trabajo para realizar el conteo manual. Este conteo es esencial a la hora de proyectar nuevas vías de comunicación. Entonces, nosotros lo que observamos primeramente fue que contaba con tres fases, las cuales están aquí mostradas. Y eh, nosotros también lo que hicimos fue un conteo manual. Entonces nosotros una vez ya determinadas las fases y hecho el conteo manual, nosotros ya podemos obtener los siguientes volúmenes, donde los dividimos en tres fases. La fase uno es la norte, la fase 2 este y oeste, y la fase 3 de sur a norte. Este aforo se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2023 entre 9 y 10 de la mañana. Como comentábamos anteriormente, tenía que ser un horario en el cual el tráfico fuese habitual. Y los datos recabados en el lugar fueron los siguientes. Buenos días, mi nombre es Gabriel Monzón y siendo las 10 de la mañana nos encontramos en la intersección entre calle Río Mocorito y avenida Monclova, donde ya terminamos y concluimos nuestro aforo vehicular, en el cual nosotros observamos que cuenta con tres fases. La primera fase la consideramos nosotros de norte a sur, la segunda fase de este a oeste y viceversa, y la tercera fase siendo de sur a norte, donde dentro de estas fases nosotros podemos observar también que se cuenta con un ancho de carril, donde para la fase 1 de norte a sur la consideramos de 20 metros y la fase 2 de este a oeste y viceversa la consideramos de 10 metros. Bueno, también observamos que en esta intersección existe una velocidad máxima permitida de 40 kilómetros por hora. También, concluido nuestro aforo vehicular, consideramos un total de vehículos pesados del 3%, donde nuestra equivalencia de vehículos pesados a ligeros es de 1.5, establecido por la norma. También tenemos un factor horario de máxima demanda del 0.95, dado el error que pudimos haber cometido a la hora de hacer nuestro conteo. Y también tenemos un flujo de saturación de 1.800 vehículos. Entonces, otro factor, otro dato importante también a considerar es que existe un bajo volumen peatonal, donde no observamos muchos peatones a la hora de realizar nuestro aforo vehicular. Muchas gracias por su atención. Bueno, y los datos anteriormente mencionados se encuentran en esta diapositiva, donde contamos entre fases, la velocidad de kilómetros a hora lo pasamos a metros sobre segundo, los anchos de carriles, PT, ET, todos estos datos necesarios para poder nosotros realizar nuestro cálculo del ciclo óptimo. También un volumen peatonal bajo, factor horario máxima demanda de 0.95 y un flujo de saturación de 1800. Bueno, y aquí podemos observar una imagen satelital de la intersección de interés. Comenzando con el cálculo del ciclo completo, primero realizamos el paso número 1, el cual es calcular el factor de ajuste por vehículos pesados. Y como mencionamos, solamente teníamos el 3% de vehículos pesados con una equivalencia de 1.5, por lo cual, tras sustituir la fórmula, nos da un valor de 0.98, valor que vamos a utilizar más adelante
para el paso número 2. El paso número 2, el cual es cambiar los volúmenes a flujos, según sea la fase en la que estemos, ¿no? Entonces, para la fase norte, la fase uno, nosotros tenemos un volumen directo de 292, el cual nosotros lo pasamos a un flujo. Entonces, al realizar todos los cálculos, tanto para la vuelta derecha, vuelta izquierda, tenemos los siguientes valores. Tenemos un flujo directo de 314, un flujo hacia la derecha de 87 y un flujo hacia la izquierda de 54 vehículos, en los cuales cabe recalcar que hacia la derecha consideramos un bajo volumen peatonal, por el cual nuestro factor a multiplicar para vuelta derecha es 1.21, y para la vuelta izquierda, dado que era una vuelta protegida por semáforo, nuestro factor por el cual hay que multiplicar es por 1.05. Ahora bien, tenemos lo que es la fase 2, pero la zona este, de este a oeste. Entonces, para la cual nosotros tenemos igual de directo, tenemos un volumen directo, un volumen vuelta hacia la derecha y un volumen vuelta izquierda, los cuales tenemos que pasar a flujos, los cuales en directo tenemos que de 45 pasa a 48 vehículos. En la vuelta derecha, dado el bajo volumen peatonal, multiplicamos por 1.21, y nos da 36 vehículos. Y para la vuelta izquierda, dado que no es una vuelta protegida por semáforo, es necesario interpolar nuestro factor para multiplicar, para realizar el cambio de volúmenes a flujos para la vuelta izquierda, el cual podemos observar que nos dio, considerando el flujo de vehículos en contra, que es los directos de oeste a este, nos dio un factor de 1.471, factor que lo utilizamos para multiplicar y nos da de 17 vehículos en volumen a 27 vehículos de flujo. Bueno, también tenemos dentro de la misma fase, ahora de oeste a este, este, pues un flujo directo, el cual nos dio 57, un flujo hacia la derecha, en el cual nos dio 48 vehículos, y mismo caso para la vuelta izquierda, la cual no es protegida por semáforo, y consideramos los 45 vehículos, el volumen de vehículos directos que vienen de la fase este a oeste para interpolar y nosotros poder determinar nuestro factor, el cual nos dio de 1.415, factor que utilizamos para multiplicar en la conversión de vehículos de volumen a flujo. Entonces nos dio que para la vuelta izquierda pasan de 42 de volumen de vehículos a 64 en flujo. Bueno, ahora realizamos lo mismo para la última fase, para la tercera fase, la cual sí tiene vuelta izquierda protegida, por lo cual nuevamente ya no es necesario interpolar. Sencillamente vamos a poner el dato de 1.05 como lo establece la norma. Entonces tenemos aquí nuestro cálculo de cómo pasan los volúmenes a flujos, ¿no? En todas las fases. Una vez que ya obtuvimos nuestros flujos, ya los representamos en nuestra intersección, en nuestro gráfico, en el cual anteriormente teníamos los volúmenes. Una vez realizado esto, vamos a pasar al cálculo de los tiempos de amarillo y todo rojo, el cual aquí podemos observar la fórmula y las variables. Entonces nosotros tenemos un tiempo de percepción-reacción que es usualmente de un segundo, el cual nosotros lo consideramos ahí. También una velocidad de aproximación de vehículos, en este caso habíamos mencionado anteriormente que era 40 kilómetros por hora, que pasados a metros sobre segundo era 11.11. También tenemos una tasa de desaceleración, el cual el valor nosotros normalmente consideramos 3.05 metros sobre segundo al cuadrado. Y los anchos de carriles, los cuales para la fase 1 y la fase 3 recorren el ancho de carril de la fase 2, es decir, de 10 metros. Mientras que la fase 2, para recorrer todo su cruce, necesita recorrer el ancho de carril de las fases 1 y 3, el cual es de 20 metros, dato que ahí consideramos, y una longitud de vehículo, la cual consideramos estándar de 6.1. A nosotros realizar nuestro cálculo de los tiempos de amarillo y todo rojo, observamos que nos da
valores con puntos decimales, los cuales posteriormente redondeamos para determinar, eh, pues, de manera individual los amarillos y los todos rojos y en conjunto, pues todo el tiempo perdido, ¿no? En esa zona, en esa fase. Entonces, vamos al paso número 4, el cual es el cálculo del tiempo perdido. En general, ¿no? Entre las tres fases. Entre las fases que se cuenten, en este caso son tres, por lo cual sumados nos dan 13 segundos de tiempo perdido. Luego, hacemos las relaciones máximas de flujo de saturación por fase, donde en la fase 1 teníamos un flujo máximo de 455, en la fase 2 de 198 y en la fase 3 de 451. Entonces en la fase 1 de 455 habíamos mencionado, es ese. En la fase 2, de entre estos dos tenemos el 198 y en la fase 3 el 451. Bueno, entonces esos valores los dividimos entre 1800 y nos da las siguientes relaciones, las cuales necesitamos nosotros para poder calcular la longitud del ciclo óptimo, el cual es la siguiente fórmula con las variables de el tiempo total perdido por ciclo, las relaciones que acabamos de determinar y el número de fases. Entonces ya tenemos la constante 1.5 por el tiempo perdido más 5 sobre 1 menos las sumatorias de y, ¿no? En este caso, de las relaciones y nos da 0.613.2, ¿no? 6.132. Y ese valor, el resultado de esa división es de 63.36. Y aquí hay dos reglas que seguir para determinar un tiempo de ciclo óptimo. Primero es que debemos de redondear hacia el entero más cercano. Entonces, de este caso de 63.36 pasa a ser 63. Y de 63 tenemos que redondear, una vez que ya redondeamos el entero más cercano, al múltiplo de 5 más cercano. En este caso, el múltiplo de 5 más cercano es 65 segundos. Entonces, por esto es que el cálculo de el ciclo óptimo nos da 65 segundos. Ahora debemos de calcular el tiempo de verde efectivo, para el cual nosotros tenemos el cálculo del ciclo óptimo menos el tiempo perdido. Entonces, tenemos 65 segundos menos los 13 segundos del tiempo perdido y nos da un total de 52 segundos de verde efectivo a lo largo de las tres fases. Entonces, de esos, de esos segundos, 52 segundos, nosotros debemos de asignar cuánto le va a corresponder a cada fase. Nosotros debemos de siempre estar redondeando hacia el entero más cercano. En este caso, en la fase 1, el valor hacia el entero más cercano era 21 segundos. Sin embargo, se tomó en cuenta dejarlo en 22 segundos, ya que eh, dentro de todas las fases, de todas las asignaciones de tiempo de verde, esta era la que más se acercaba al punto 5 para así poder redondear al siguiente entero y que la sumatoria total nos diera los 52 segundos. Es por eso que en este caso en la fase 1 se tomó dicha libertad, a diferencia del resto, que donde sí se redondeó hacia el entero más cercano. Y ya, en total nosotros ahora sí tenemos los 52 segundos divididos entre las tres fases. Ahora el paso número 9 es calcular el tiempo de rojo por fase, el cual es una resta entre el ciclo óptimo menos el tiempo de verde asignado, menos el amarillo y el todo rojo de sus respectivas fases. Entonces nos da los tiempos de rojos que tenemos en cada fase. Observamos pues que aquella fase que tiene menos tiempo de verde asignado es la que mayor tiempo de rojo tiene también. Bueno, ahora pasamos a realizar el gráfico donde podemos observar lo anteriormente dicho. Podemos observar aquí está una tabla pues de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, los tiempos de verde, amarillo, todo rojo y rojo. Y estos tiempos pueden ser observados en el siguiente gráfico, el cual es
el ciclo completo, ¿no? Podemos observar que aquí empieza en el verde, luego se va al amarillo al todo rojo y cuando pasa el todo rojo empieza el verde la siguiente fase y se repite nuevamente, amarillo, todo rojo, nuevamente verde y justo acaba donde termina el todo rojo y cuando termina el todo rojo vuelve a comenzar el verde de la primera fase, ¿no? Y con sus respectivos tiempos como lo habíamos determinado anteriormente. Bueno, y finalmente realizaremos una comparativa donde nosotros pues podemos ver que el ciclo real del semáforo realmente no es de 65 segundos, sino de 94, rebasando por 29 segundos lo que fue calculado mediante el ciclo óptimo. Y esto puede tener dos interpretaciones. La primera interpretación es que el foro que realizamos no fue en un horario de máxima demanda, es decir, que el ciclo del semáforo está proyectado para un flujo mucho mayor al que nosotros nos tocó aforar en la hora en la que asistimos, ¿no? Y es por ello que puede ser que, que haya durado mucho más, pues 24 segundos más el ciclo en general, o nuestra segunda interpretación, dado que mientras le realizábamos el aforo veíamos que quedaban algunos segundos en los que los vehículos no fluían, es decir, que estaba en verde pero no había un vehículo cruzando en la intersección, pues podemos también concluir que el ciclo probablemente necesita ser optimizado, dado que a lo mejor la configuración, la programación con la que cuenta actualmente puede ser de hace tiempo y no se ha actualizado en los últimos años o inclusive meses, ¿no? Ya que un flujo puede variar según muchos factores, múltiples factores pueden interferir en que en una vialidad exista más flujo o menos flujo. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro y que haya sido de su agrado esta presentación.